Uno de los puntos que me han solicitado siempre es indicar por qué razón hay que estudiar matemática. Eh, es un tema bastante que muchos estudiantes lo han pensado en un momento de la vida, hasta uno mismo. ¿Qué nos brindan las matemáticas? Bueno, nos brindan una serie de beneficios muy útiles para nuestra mente. Eso es el número uno. Eh, Se pueden desarrollar capacidades de razonamientos, nos ayuda a cultivar el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, acelera nuestra mente a la hora de resolución de problemas, genera la placidad de nuestra mente, visualizas qué componentes podemos desarrollar para desarrollar un determinado problema o caso, y también el uso lo aplicamos cotidianamente. Es un contexto bastante interesante dentro de la matemática, dentro del aprendizaje del ser humano. Eh, Muy importante, obviamente hemos tenido tal vez una preparación muy memorística y nunca nos han enseñado el por qué y el para qué. En esta pequeña charla que vamos a tener, vamos a buscar algunos factores de beneficios que nos brinda la matemática dentro de este proceso educativo y de crecimiento profesional que vamos a tener. Entonces, en estos puntos vamos a tomar en referencia varios aspectos muy importantes dentro de este contexto. El principal beneficio, uno de los principales beneficios que nos brinda el conocer las matemáticas o el aprender las matemáticas es el desarrollo del pensamiento analítico que nos genera esta ciencia. Bueno, primero hay que argumentar que las matemáticas es una ciencia exacta, con lo cual implementa mucho el método científico, el analizar, el expresar, el tener información, tener esa data, y al final lo más importante es dar una solución sobre algún tipo de problema establecido. Las matemáticas nos interpretan mucho, se interpretan mucho de las situaciones reales, implementando todo lo que es la base científica con argumentos, con leyes, con propuestas, con las cuales vamos a buscar una solución real. Pero implementando también la lógica, y eso nos ayuda a visualizar a un mundo distinto. Entonces, este pensamiento analítico es algo que necesitamos hoy en día. Con estos cambios, con esto de la pandemia, con esto de las estructuras, de la tecnificación, de que ya existe más, que las máquinas tienen una interpretación de los análisis mucho más rápido que el ser humano. Entonces se necesita mucho ese pensamiento analítico sobre situaciones de cambio que tenemos que enfrentar. Y las matemáticas nos justifican. Eso sí, tiene que haber una metodología o un proceso didáctico dentro de las escuelas y colegios y universidades que formen a este pensamiento crítico y ese pensamiento analítico de nuestros estudiantes. ¿A través de qué? De propuestas reales, de casos, no solamente aprenderse una fórmula de memoria, porque eso no nos da un pensamiento analítico, sino es buscar soluciones a través de el ejemplar, concepto de ejemplos, pero de situaciones reales con la implementación de la matemática. Otro principal aporte que nos brinda la matemática, también hablando sobre el pensamiento analítico, es el desarrollo y capacidad de ¿qué? De la investigación. Y también del conocer la verdad sobre el mundo que nos rodea. Entonces, los físicos lo descubrieron en el principio. El ver el de la caída, el concepto de la gravedad, el concepto de la filtración, el concepto de que todo a nuestro alrededor nos genera siempre el concepto de pregunta. ¿Qué pasará? ¿Por qué se está desarrollando? Y ese pensamiento analítico que nos brinda la matemática nos va a dar ese plus. ¿Para qué? La capacidad de investigar, que es uno de los objetivos principales de la matemática. Igual el conocer la verdad sobre cada elemento que existe dentro del mundo. Eso sí, implementando obviamente los conceptos de el formalismo de la matemática. Algo muy importante que no se toma en referencia en muchos de nuestras aulas es el concepto de aprender de nuestros errores.
Muchas veces vemos una calificación como algo malo, o sea, eso es malo y ya con eso me quedé, el estudiante no sabe, no, 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 no. El aprender de los errores nos va a generar a que con esa espinita o ese clavo, llamémoslo, en el cual nos va a decir, bueno, me equivoqué, pero voy a buscar la solución. Ese camino no era el idóneo, entonces voy a buscar en otro tipo de camino. Y eliminemos el término error, eliminemos el término riesgo. Como en la estadística, el riesgo existe en cada punto, en cada desarrollo que nos desarrollemos. Lo que hay que buscar es simplificar ese margen de riesgo. ¿Para qué? Para que nuestras metas se cumplan. Y eso nos va a establecer dentro de lo que es la matemática. Entonces la matemática no solo un pensamiento analítico, sino nos da la capacidad de la investigación y la capacidad de buscar la verdad, implementando también, muy común, lo que es el margen de riesgo y simplificando esa relación. Otro elemento muy importante que nos da la matemática es el volar en nuestro pensamiento y también las matemáticas nos da el función de la capacidad de pensar. Suena un poquito raro, ¿no? Entonces solo la matemática es la que nos hace pensar. No, 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 no. Nos fomenta esa interpretación de buscar las posibles solución de situaciones reales que nos están pasando. El por qué, cómo lo vamos a aplicar, y ese contexto de pensamiento nos va a hacer un pensamiento de qué, de búsqueda de soluciones, pero con una manera, tener también la paciencia de desarrollar. ¿Por qué? Porque como la matemática nos genera ese error o ese margen de riesgo, que siempre que aplicamos algo y esté mal, nos da esa capacidad de qué, de centrarnos, de buscar posibles soluciones, otros tipos de vectores en los cuales podemos encontrar esa posible resolución de ese contexto. Entonces, no solo nos enseña el concepto analítico, no solo nos enseña el proceso de investigación, no solo nos enseña situaciones reales que están ocurriendo o buscar las soluciones a situaciones reales, sino también nos da o nos fomenta la capacidad de pensar, de tener una crítica o una visión más global dentro de la naturaleza y todo lo que nos rodea y los problemas que nos pueden enfrentar en nuestra vida cotidiana como profesionales o como personas también. Otro punto que también es muy fuerte, que nos da o nos refuerza la enseñanza de la matemática, es el punto que gracias a ella podemos explicar cómo funcionan las cosas. ¿A través de qué? De un pensamiento o que nos da una claridad más coherente y más precisa de cómo funcionan los elementos. Cómo actúan las personas a través de la estadística, a nivel de ingeniería, cómo se mantienen los objetos o cómo se hace la producción, a nivel financiero, en aspecto de cómo se maneja el mundo económicamente, a nivel de recursos humanos, también el comportamiento que tiene el ser humano hacia situaciones reales, que son conceptos estadísticos. En la misma medicina nos permite visualizar el comportamiento o las secuelas que nos puede generar un determinado producto químico hacia una enfermedad dada. Hoy en día casi todos hemos visto las famosas tendencias de la reproducción del virus durante un tiempo. Entonces ya vemos esas famosas curvas logarítmicas que en el colegio decíamos que no funcionaba. Aquí lo estamos viendo. La reproducción bacteriana, la reproducción de los virus es un concepto matemático en el cual estamos implementando de cómo funcionan los elementos y las cosas. El cálculo diferencial e integral nos permite ver todo el concepto de la ingeniería, el por qué, el cómo y el cuándo. La evaluación continua de los procesos de aprendizaje también nos genera. Entonces la estadística nos da una visión global sobre, es como estar leyendo diariamente el periódico, viendo las noticias y no solo viéndolas, sino interpretando y analizándolas. Eso nos permite también la matemática. Otros puntos muy importantes dentro de esta gran área o esta gran ciencia de la matemática es las habilidades que nos genera el aprender las matemáticas. Entonces no solo el pensamiento crítico, sino también un pensamiento de intuición,
sobre las situaciones y ver algo muy importante y muy difícil de comprender, que es el concepto abstracto. El concepto abstracto, que es hoy en día es como el boom de las situaciones, que muchos de los grandes científicos, desde Aristóteles, desde Platón, desde el mismo Euclides, y científicos como Einstein, como Tesla, que interpretaron el mundo más allá de los procesos, de lo real, de lo visual, sino ya un mundo más abstracto, que eso es lo que cuesta. Y hoy en día nos enseñan el concepto abstracto, un concepto memorístico, y no. Hay que enseñar la matemática como nos enseñaron a nosotros en la vida real, que es el contar una historia del proceso, el por qué, para qué, eso para qué me sirve. ¿Cuál es el objetivo primordial de yo aprender eso dentro del proceso? Y eso es un gran reto para los educadores. ¿Por qué? Porque no solo porque para poder tener argumento, indicar que para qué me sirve, yo me tengo que capacitar. No solo en mi carrera, sino también tendré que estudiar ingeniería, también tendré que estudiar química, también tendré que estudiar ciencias sociales, etcétera, 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 para tener esa interpretación o ese pensamiento analítico y crítico y pasar de los abstractos a algo más funcional. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir con este oscurismo, llamémoslo de esa forma, de la educación matemática que ha traído desde siempre, de creer que todos tenemos que aprender las situaciones de una misma manera, y no. Ese análisis e interpretación es la experiencia que vamos a generar teniendo esas cualidades o esos conceptos en nuestra vida diaria. Entonces, no necesariamente es aprenderme una fórmula de memoria, sino es buscar la aplicabilidad de esa fórmula dentro de lo que estamos viendo hoy en día. O si ya una máquina lo está implementando, es buscar cómo mejorar el conocimiento de esa máquina o los resultados de esa máquina a mi forma de pensar. Entonces, ese es el contexto. O implementar, no ver la máquina como una herramienta que me va a resolver cada situación, sino implementarla como algo a mi favor, que me va a simplificar de desarrollar muchos procedimientos muy comunes o muy repetitivos, y en el cual ya me voy a enfatizar o enfocar en lo que es más importante, que es la interpretación y el análisis y la resolución de ese tipo de problemas. Para cerrar este conversatorio, es importante interpretar todo lo que hemos hablado sobre el concepto de la matemática. Olvídense que la matemática son números, que la matemática son solo fórmulas, que la matemática son grandes científicos que descubrieron situaciones o desarrollaron algún tipo de problema. No. La matemática es lo cotidiano. La matemática es el lenguaje en el cual nos podemos comunicar con situaciones que no entendamos. La matemática nos va a ser como una compañera en el proceso de el conocimiento que vamos a adquirir cada vez que estemos creciendo. Se lo digo yo, que en el principio, igual que ustedes, veía la matemática como una herramienta, me llamaba la atención, ¿por qué? Porque tenía muchos casos, muchos tipos de problemas que no, entre comillas, no tenía solución, y se logró una solución, y al final era una única solución, que lo que uno busca es cómo mejorar o simplificar esa solución. Eso me llamó la atención. No era algo tan cerrado de aprenderme algo y decir, no, pasó esto por eso. No, el por qué, el cómo y el cuándo. Ya después vi otras carreras o otras áreas, como en el área de historia, que la historia no es solo aprenderme la situación o la línea del tiempo, sino cuáles fueron los factores que intermediaron durante ese proceso para que esa parte de la historia se cumpliera. La matemática me dio esa visión amplia, desde las fórmulas o de las demostraciones matemáticas bastante complejas hasta
qué metodología, cómo yo podía simplificar, cómo yo podía implementar esto que están viendo ahorita ustedes, una parte tecnológica, para llamar la atención en uno de los temas más difíciles que es la matemática. Y no quiero que lleguemos a la matefobia, o sea, que no existe ese concepto de matefobia que habíamos comentado. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado este conversatorio, y cualquier duda, con mucho gusto, ahí estamos a la orden. No me toman como mi punto de vista como la única, no, investiguen, busquen el por qué, busquen el cómo, busquen a ingenieros, busquen a filósofos. La matemática está en el arte, en la música, en la poesía, en la literatura, en las ciencias exactas, en la naturaleza. Pero no es un número Euler o un número Napier o un número áureo. No, porque al final vemos solo los números. No, viene la belleza del comportamiento y el buscar el porqué de las cosas. Ese es el fundamento principal de la matemática. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.